Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, bien, acá estamos. Bienvenido. Muchas gracias. Varias cosas para comentar sobre el rumbo del gobierno y también, bueno, también lo que se viene, ¿no? Porque estamos a nada de las elecciones. Cuando quieras acordar ya estamos ahí votando. Pero, dato político hoy, la visita de la cazadora de migrantes, como le llaman, a Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Casa Rosada, reunión con Milei, paseo de Patricia Bullrich por los patios de las palmeras y demás. Y comunicado de la embajada, ¿qué hay ahí? ¿Qué estás viendo en esa visita? Sí, bueno, una visita más, ¿no? De los funcionarios de la administración Trump, como si Argentina estuviera bajo la tutela del gobierno republicano. Todas las semanas o todos los meses viene algún enviado de Trump. En este caso, claro, alguien que es la cara más antipática de la administración Trump frente a los migrantes, incluso con publicidades en las redes, diciendo ni se les ocurra venir. No, una propaganda antimigratoria total, sí. Muy fuerte. Pero bueno, me llamaba la atención algo que difundía recién la Embajada de Estados Unidos en el comunicado, hablando de la posibilidad de que los argentinos vuelvan a estar exceptuados de la necesidad de una visa para viajar a Estados Unidos, algo que, bueno, estuvo vigente durante parte de la década del 90 y a partir de 2002 se interrumpió. Sí. El comunicado dice que esto no es un trámite sencillo, no es que mañana Milei va a conseguir que los argentinos puedan viajar sin visa a Estados Unidos, pero está en el camino tratando de lograrlo. Y el otro dato que me pareció interesante, que lo pongo en la otra escena más ligada a lo que pasa con la economía argentina, es que, dice la Embajada de Estados Unidos, en los primeros 4 meses del año, las visitas de argentinos a Estados Unidos o los viajes de argentinos a Estados Unidos aumentaron un 25% en los 4 primeros meses del año. Bueno, eso no tiene que ver tanto con que Milei se lleve bien con Trump, no, claro, sino que tiene que ver con un dólar barato que para los argentinos que tienen capacidad de ahorro y capacidad de viajar al exterior, bueno, es un regalo. Son los datos que todo el tiempo está ofreciendo la economía argentina. En ese caso, además, hasta debe influir el Mundial de Clubes y la cantidad de hinchas argentinos que fueron, ¿no? Bueno, También. sí, son de los primeros 4 meses del año Claro, estos datos. claro. No sé si entra el Mundial de anda Clubes. por ahí, sí. Pero bueno, tiene que ver con eso, con que hoy, lo decimos siempre en este espacio, conviene más importar que producir, conviene más comprar del otro lado de la frontera que comprar en Argentina. Y conviene también para el que obviamente tiene capacidad de ahorro viajar al exterior antes que irse de vacaciones de invierno en la Argentina, ¿no? Ahora, esto confirma el alineamiento total. El gobierno por ahí lo vende como una especie de relación entre pares, ¿no? Estrategias comerciales o políticas o de proyectos políticos comunes. Lo que hay es una subordinación absoluta y además Estados Unidos lo deja en claro, ¿no? El episodio de la semana pasada de Peter Lamelas, el futuro embajador de Trump en la Argentina, diciendo voy a apoyar a Milei en las elecciones de medio término, a garantizar que Cristina cumpla su condena. Es decir, ya es explícito que el comando económico y político hoy del gobierno de Milei no está en la Argentina, ¿no? Sí, la administración Trump puede decir nosotros hicimos mucho para que vos estés con la vitalidad política, mucha o poca que tenés, nos debés a nosotros esa vitalidad política porque presionaron mucho al fondo y a Georgieva para que el Fondo Monetario Internacional le diera el salvataje de 20.000 millones de dólares, llegaron 12.000, están al caer 2.000 millones de dólares más. Ahora, me parece que no hay que perder de vista, porque lo de Lamelas puede generar indignación, obviamente con justa razón, pero también me parece que no hay que perder de vista que en realidad Estados Unidos está perdiendo la carrera con China, ¿no? Es algo muy evidente. Yo citaba ayer en el Destape una nota de The New York Times que dice que hoy en la carrera, por la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, bueno, hoy China supera a Estados Unidos en 57 de las 64 carreras tecnológicas. Digo, donde a vos se te ocurra, drones, autos eléctricos, batería para autos eléctricos, lo que se te ocurra, hoy Estados Unidos está por detrás de China. Claro. Entonces, cuando uno lo ve a Lamelas, es una imagen muy noventista. Sí, claro. Pero claro, es un menemismo fuera de contexto, ¿no? Totalmente, sí. Porque en los 90 no había alternativa realmente, era un mundo unipolar, consenso de Washington, caída del muro.
Por eso digo, entonces cuando lo ves a Lamela, cuando ves a Marco Rubio, cuando ves a Trump, eso hace presuponer que estás frente a un país que tiene hoy todos los problemas resueltos y todo el mundo alineado. Bueno, no es así, ¿no? Los datos todo el tiempo muestran algo que va en sentido contrario. Incluso en algo se parece Trump a Milei, el ida y vuelta permanente. Trump un día dice que Putin es su principal aliado, al otro día lo quiere bombardear. Trump un día dice que la Unión Europea no existe, al otro día firma un acuerdo con la Unión Europea. Trump declara la guerra comercial a China y al otro día trata de negociar, ¿no? Es un camino, un rumbo de gobierno muy errático y habla también de la dificultad en la cual está Estados Unidos en esta carrera, me parece, tecnológica, que China le está ganando. Hay en Milei también, por estas horas, gestos de... hablando de idas y vueltas, de genuflexión, ¿no? Sí. Que él lo puede vender de otra forma, pero que lo que se observa es que cede siempre ante los que tienen algún tipo de poder económico, digamos, Sí. ¿no? Muy intransigente con los de abajo, muy flexible con los de arriba, ¿no? Y este fin de semana lo confirmó de vuelta en la rural. Sí, sorprendió, ¿no? La rebaja de retenciones a la soja por varios motivos. Primero, porque no estaba en la agenda, por lo menos. O fue una decisión que se tomó a última hora, como cuentan algunos especialistas del sector, o, se guardó y se intentó presentar como un golpe de efecto, como la gran novedad, sin que se filtrara antes a nadie, ¿no? Fue el anuncio que sorprendió. Toda la puesta en escena de los hermanos Milei con Toto Caputo arriba de la Toyota Hilux, ¿no? Sí. Toto Caputo, que si fuera por él, no haría lo que acaba de hacer el gobierno, no bajaría las retenciones. Necesitado de dólares, ¿no? Claro. Necesitado de dólares y un gobierno que uno puede decir, bueno, corrige sus errores y por otro lado uno puede decir, bueno, es una improvisación permanente. Sí. Porque hace un mes nada más habían aumentado las retenciones. El gobierno había bajado las retenciones por 3 meses. Las subió y ahora las vuelve a bajar. Sí, a los mismos niveles. Por lo tanto, también es un anuncio medio para la tribuna, para que lo aplaudan un poco ahí, pero después, en términos concretos, no. Sí, ¿no? Es más que nada, si esto se convierte en permanente, como dijo el presidente, bueno, más que nada tiene que ver con la siembra, que viene en septiembre, el año que viene. No va a cambiar mucho la ecuación de dólares de este año. No, porque lo grueso ya se liquidó. Exactamente, y se liquidó pensando que se acababa, claro, definitivamente. Entonces ves un gobierno también muy errático, que va y viene todo el tiempo, que pretende tener más aire del que tiene y después tiene que retroceder. Por un lado en lo económico, como vos decías, obviamente el gobierno necesita dólares, esto se paga con recaudación, se paga con emisión, supongo, también. Sí, hay que ver cuál es el costo fiscal de eso y cuánto de eso se traslada después a los precios, no sé, del pan, de la carne, de huevos y demás. Sí. Hoy había algunos especialistas diciendo, no, bueno, es mínimo. Bueno, pero algún traslado hay. Cuando es más conveniente exportar que vender en el mercado interno, los precios en el mercado interno aumentan. Seguro. Todo eso, en ese marco que vos destacás en tu nota, en el mismo escenario, ratificando que va a vetar un aumento de 2,5 kilos de carne para los jubilados. Hay ahí, evidentemente, la necesidad de que lo aplaude un sector, de mostrarse genuflexo con ese sector y de mostrarse intransigente con, bueno, los jubilados, la clase media, los que están pagando esta joda, ¿no? Sí, es un gobierno de clase, ¿no? Y cada decisión del gobierno... Pero es importante empezar a decirlo, porque no era parte del diagnóstico, que este era un gobierno de clase y para las clases, ¿no? Venía a combatir la casta, a sacar de la pobreza no sé cuántos millones de personas, porque bajó la inflación y qué sé yo, y cuando lo ves, siempre que Milei habla en público, salvo la derecha fest en Córdoba o aquella vez en la iglesia que fue a inaugurar y demás, es para el poder económico. Habla en la Bolsa de Comercio de Rosario, habla en la Rural, habla en la AmCham. No conoce la mitad de las provincias de la Argentina. Entonces, es un gobierno para esas clases. Posiblemente, hasta te diría, lo venimos conversando, un delegado de esos sectores en el gobierno. Sí.
pero al mismo tiempo es errático en el mensaje. Y entonces un día baja las retenciones y al otro día las sube y al otro día las vuelve a bajar. O lo que pasó hace 2 o 3 semanas con los bancos. El gobierno dijo, voy a desarmar las llamadas LEFI, que son unas letras, voy a bajar la tasa de interés, y terminó subiendo la tasa de interés. En ese caso se dio ante los bancos. Pensó que los bancos iban a reaccionar como el gobierno pretendía. Hubo algunos tweets de Toto Caputo contra los bancos y terminaron haciendo lo que los bancos querían. Y acá es lo mismo. Es decir, es un gobierno de clase, es un gobierno que siempre cede ante sectores de poder, pero también es un gobierno que da señales confusas para sus propios aliados, ¿no? Eso también es lo sorprendente, porque podrían hacer todo de manera más previsible y no, van y vienen tratando de, no sé, sobreactuar su fortaleza, decir yo voy a resolver esto, voy a bajar la tasa de interés, voy a aumentar las retenciones. Por momentos pretenden dar señales de cierta autoridad política ante esos sectores y después se dan cuenta que tienen el agua al cuello y otra vez tienen que ceder ante el agronegocio, ante los bancos. Obviamente la realidad del agronegocio es heterogénea, hay muchos productores que alquilan, que arriendan. Por supuesto, no es todo lo mismo. Gente que labura. Exacto. Que pone el cuerpo, está todo el tiempo. Bueno, vos lo conocés, obviamente que es muy heterogéneo y tenías una realidad donde el precio de los commodities es más bajo, el dólar planchado. El problema es que el gobierno un día dice una cosa y el otro día hace otra, ¿no? Entonces, cuando se habla tanto de la previsibilidad, de las garantías, de la confianza, bueno, este es un gobierno en el que es muy difícil confiar. Obviamente no pueden confiar en él los sectores más vulnerables o los sectores de menores ingresos, ni gran parte de la clase media, pero el problema es que también genera desconfianza en algunos actores de poder que lo ven yendo y viniendo permanentemente sin acertar con un rumbo. Con el agronegocio hay otra lectura, que es la lectura política, ¿no? Sí, claro, elecciones en la provincia de Buenos Aires. En el norte de la provincia de Buenos Aires es muy importante el peso del agronegocio y en toda la zona núcleo, ¿no? Pero el gobierno quiere esos votos. Si había sectores... Sí, el interior de la provincia de Buenos Aires también, el vínculo con el sector agropecuario es no solo económico, es cultural, es parte de la vida cotidiana de esos pueblos y bueno, supondrá, después hay que ver, ¿no? Pero supondrá Milei que con este tipo de medidas en los pueblos bonaerenses, que también están siendo muy castigados por la caída del consumo, por el enfriamiento de la economía, por el ajuste, por el cierre de oficinas del Estado, de empresas y demás, creerá que con estas medidas los muchachos con boina en los pueblos bonaerenses lo aplaudirán y dirán, ahora sí vamos a votarlo. Sabemos que hay una cuestión muy ideológica de afinidad entre grandes sectores de la economía y del poder agrario con los gobiernos de derecha. Eso está clarísimo. A partir del 2008, de la resolución 125, hubo un divorcio con el peronismo, con el kirchnerismo. Ahora, las señales que venía dando Milei podían llegar a pensar de que había sectores que decían, bueno, por ahí no lo voto, ¿no? Y están apostando ahora a lograr que si había alguien que tenía duda en el mundo del agronegocio, bueno, que vayan y pongan el voto a Milei, que les promete que esto es permanente. Hay que ver si es permanente. Y después hay que ver, claro. Hay que ver si es permanente. Pero bueno, es una señal, ¿no? Que el gobierno da con ese doble mensaje: recaudar dólares y, por otro lado, tratar de convencer a los votantes. También deja sin argumento a los gobernadores de la zona núcleo, de la región centro, que le estaban reclamando, Puyaro, Yarlora, Frigerio, ¿no? Que estaban reclamando la baja de las retenciones. Bueno, es que con esta medida los enmudece, ¿no? A esos sectores, a esos gobernadores que no tienen mucho para reclamarle, ¿no? Sí, después es un sector tan heterogéneo que estarán quienes aplauden estas medidas y quienes por estas horas también le estaban recordando, sí, todo lo que quieras, pero sin rutas, esa producción no la sacás a ningún lado. Y se está viendo la cantidad esto lo veníamos charlando, pero la cantidad de víctimas fatales que hay solo en las últimas horas, ahora en vacaciones, en las rutas. Ya son cada vez más recorridas. Ahora fui a La Pampa y anduve por La Pampa, en la ruta, en La Pampa y en la provincia de Buenos Aires y demás. Está bien, dos gobiernos peronistas que a las obras abandonadas del gobierno nacional le están poniendo unos cartelones, ya le han puesto, obras abandonadas por el gobierno de Milei, digamos. Hay una tensión ahí sobre cómo el Estado Nacional se desentendió por completo de la vida de esos pueblos, ¿no? Yo recuerdo en tiempos del conflicto por la resolución 125 que
los sectores ligados al agronegocio se quejaban del abandono de los caminos rurales. Claro. Sí, bueno, ahora es el abandono de las rutas nacionales, ¿no? Totalmente. Se le suma eso. No lo escucho de la misma manera, ¿no? La crítica en este caso, pero sí los gobernadores, por supuesto. Vimos también carteles de Yarlora, carteles de Puyaro, diciendo algo similar, Sí. obras abandonadas por el gobierno nacional. Hay una tensión ahí. Claro. Ahora, el gobierno, al mismo tiempo que cede ante el agronegocio, va a tener que profundizar el ajuste, ¿no? Claro. ¿A quién va a ajustar? Porque ya los jubilados, más de lo que los ajusta, es difícil que los pueda seguir ajustando. Bueno, se vienen las privatizaciones ahora, ¿no? Sí. Es como el paso que le sigue al plancito del plan de negocio del gobierno. Sí. Suponen que los dólares que necesitan van a ingresar o que el ajuste ahora sigue por desprenderse de las empresas del Estado. Hay que ver, el ajuste permanente, vos lo venís diciendo hace tiempo, el ajuste permanente no tiene fin. Sí. Es ajuste permanente y siempre necesitas más ajuste, porque en algún momento tenés que seguir ajustando, es una lógica que se muerde la cola, ¿no? Ahora vamos a ver cuando se discuta en algunas semanas, algunos días en el Congreso, toda la agenda que quedó pendiente del Senado. Sí. El veto al aumento a los jubilados. Si Milei tiene o no tiene el apoyo de los gobernadores para bloquear esa ley, ¿no? Es una ley aprobada por el Senado. Hay que ver si junta el apoyo de los gobernadores. Está el tema de discapacidad, que vos lo venís siguiendo también con mucho detalle. Bueno, hay que ver si Milei logra tirar abajo esas leyes, ¿no? Claro. ¿Y qué les da a cambio a los gobernadores? Porque los gobernadores quieren el reparto de los ATN, quieren el reparto del impuesto a los combustibles. Entonces, lo que pasó en el Senado cuando el gobierno tuvo esa paliza histórica en la cual le aprobaron 5 o 6 leyes al hilo, fue que los gobernadores no pudieron discutir lo suyo, no lograron que los senadores aprobaran la agenda de los gobernadores y tiraran abajo un tren a los jubilados y a los discapacitados. No se pudo divorciar esa agenda. Bueno, hay que ver si ahora el gobierno logra entregar algo para los gobernadores sin entregar el aumento a los jubilados, es decir, si puede vetar el aumento a los jubilados. No sé si va a ser tan sencillo. Mientras tanto, primeros pasos de una campaña rumbo al 7 de septiembre, con un cierre de listas de las legislativas nacionales en el medio y demás, y reconfiguración de espacios y de poder y de roles en los dos grandes espacios políticos. El gobierno nacional, la Libertad Avanza, y la reconfiguración de los hermanos Milei, el rol de Santiago Caputo, sobre el que escribiste también, y después cómo el peronismo por estas horas es como que intenta mostrarse junto. Después vamos a estar unidos, pero juntos, ¿no? También fotos de este fin de semana que dejaron ahí algunos mensajes. ¿Qué estás viendo en esa reconfiguración rumbo a nada? Cuando querés acordar ya estamos de vuelta en elecciones. A ver, el contraste es evidente entre la Libertad Avanza y el peronismo. Cuando uno mira la Libertad Avanza, lo que ve es una conducción muy clara de Karina Milei, te diría, Sí. más que de Javier Milei en lo político, y de los Menem, ¿no? Especialmente de Lule Menem, que es un desconocido, pero que tiene mucha experiencia política, que es alguien que sobrevivió al menemismo real, al menemismo original. Era alguien muy cercano a Eduardo Menem, Sí. al hermano del expresidente, y hoy está con despacho en la Casa Rosada. Entonces, ahí Karina Milei con los Menem son los dueños de la iniciativa y las decisiones políticas, y está obviamente muy marginado Santiago Caputo, como ya todo el mundo lo sabe, las fuerzas del cielo. A ver, la conducción está clara. Sí. ¿Es una apuesta temeraria? Yo creo que sí, porque dejar a la tropa digital, que fue clave para que Milei pasara de los estudios de televisión a la Casa Rosada en tiempo récord, puede tener sus costos. Porque el gobierno está peleado con Villarruel, porque el gobierno ahora margina a las fuerzas del cielo o a la tropa digital. Entonces, no sé si esta conducción de Karina Milei va a dar resultados o no, pero lo que está claro es que conduce. Sin duda. Karina Milei. Sin duda. Cuando uno mira del lado del peronismo no está claro quién conduce, ¿no? Vemos un liderazgo Es que en emergente. principio es justamente eso lo que parece estar en discusión, más allá de las fotos de unidad, ahí está en discusión Sí. quién conduce, justamente. Vemos un liderazgo emergente, Sí. que es el de Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, que logró llevar la discusión a donde quería, logró desdoblar las elecciones, logró que la discusión se diera en La Plata, logró que los candidatos fueran en la primera y la tercera sección los que él quería, pero bueno,
no es el único líder del peronismo, es un liderazgo emergente. Está Cristina todavía, obviamente, muy golpeada por la decisión de la Corte Suprema. Está la Cámpora, está Sergio Massa. Bueno, eso es lo que contrasta a la vista. Del lado de Milei, una conducción muy clara, que tiene sus riesgos y no sabemos quién va a ganar, ¿no? Si después de septiembre o después de octubre el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires, esta conducción que hoy vemos de Karina Milei, que genera envidia en algunos sectores del peronismo. Me imagino que sí, claro. Porque dicen, bueno, así hay que conducir. Claro. Bueno, los que hoy envidian, Claro. si pierde Milei, van a decir, bueno, era un desastre. Karina Milei cometió un error garrafal marginando a Santiago Caputo. Bueno, Fantino lo está diciendo y otros voceros de las fuerzas del cielo o actores que dicen, ¿cómo vas a marginar a una fuerza inigualable? ¿No? Que no, los otros partidos no tienen esa fuerza que tiene en el terreno, en la calle online, digamos, la Libertad Avanza. Entonces, dejarlos afuera es un experimento riesgoso. Pero hoy se ve una conducción muy clara, ¿no? Y en el peronismo, en principio, como un primer paso, ¿no? Mostrarse juntos, ¿no? La foto del fin de semana de Kicillof con Mayra Mendoza, la otra de Máximo Kirchner con Moreno, que fue también muy comentada. Bueno, por lo menos en las redes, ¿no? En la rosquita y qué sé yo, a los que le interesa la rosca. Algún ruido que dejó la semana pasada Ofelia Fernández en Gelatina, pensando en octubre. Si, para mí lo que hay que hacer es con listas separadas, cada uno vaya a buscar sus votos y después en el Congreso votamos lo mismo. Hay ruidos, ¿no? Dando vueltas, pero al mismo tiempo haber acordado lo mínimo, que es todos juntos para ponerle un freno a Milei, ¿no? Sumar fuerzas, es como el concepto de, bueno, en principio ordenemos no para enfrentar a Milei. El tema es que después el peronismo tiene desafíos muy grandes para volver a conectar, ¿no? Hemos hablado de la cantidad de gente que no está yendo a votar, las proyecciones que hay sobre eso en la provincia de Buenos Aires, veremos si se confirma o no, pero hay ahí más que agrupación de dirigentes, ¿no? Acumulación de dirigentes, ver si eso luego se verifica en la acumulación de votos, ¿no? Que es la parte que te tendría que venir ahora. Sí, porque además el desdoblamiento produjo un efecto que tiene, no sé si decir fecha de vencimiento, pero tiene un impacto acotado, porque en un momento se juntan las campañas, que es a partir del 17 de agosto, cuando se conoce el cierre de listas para las nacionales. Y lo de Ofelia Fernández y lo de Grabois me parece que va en ese sentido. Están planteando, bueno, o ser candidatos por fuera de Fuerza Patria o ir a una PASO. Bueno, no sé si es el criterio que va a primar. PASO no, sino como presentar distintas listas y que cada uno vaya a buscar en distintas peceras, vamos a suponer, ¿no? En esos términos, distintos perfiles, distintos tipos de votantes. Y lo que en definitiva piensan es acumular fuerza legislativa, no votos para esa elección. Pero bueno, al final del día... Es cierto que la unidad no alcanza, eso está muy claro. Está claro. No sé realmente cuál va a ser el criterio de Sergio Massa, de Hoy los Cristina, que ordenan eso son Kicillof, Cristina y Massa. Sí, Grabois se ve que no tiene espacio ahí, por eso está planteando algo por afuera. Me parece que es Ofelia y Grabois se están planteando lo mismo, ¿no? De convocar por fuera, de Fuerza Patria. Esa es la idea. No sé realmente. Alguien me decía, nadie quiere ir a una PASO porque si vas a una PASO, bueno, ahí se va a saber efectivamente cuánto vale cada uno y nadie quiere admitir cuánto vale hoy dentro del peronismo, Está ¿no? bien. Es más fácil sentarse en una mesa y decir yo tengo el 30, yo tengo el 50, yo tengo el 40, que efectivamente ir a buscar los votos. Pero bueno, creo que las primarias, las internas, en un contexto de tantas diferencias, serían necesarias, ¿no? Algún tipo de test, alguna forma de chequear, de validar en el terreno electoral lo que se supone que la dirigencia tiene arriba de una mesa, ¿no? Claro. Diego Genud, recuerden leer su columna en el destapeweb.com, mucho más extensa y su columna de algunos de los temas que hemos conversado, pero siempre es un gusto charlar con Diego Genud. Gracias, amigo, buena semana. Gracias, Mati, querido. Atención, en instantes, Canticuénticos en vivo. No sé la cantidad de pibes que hay, Genud, ¿no te querés quedar? Hay cosas para comer, hay musiquita. Me quedo. Te quedás como un niño más. Amigos, en instantes, Canticuénticos, show en vivo en la tarde de Maldita Suerte.